Imagina despertar en medio del Caribe. El sol todavía no ha salido, el océano se extiende hasta donde alcanza la vista, a tu alrededor cientos de personas duermen. Estás a bordo de un enorme crucero, un lugar donde en teoría es difícil desaparecer. Hay pasillos, ascensores, cámaras, personal, pasajeros, puertas y cubiertas, y un océano entero rodeando el barco. Pero durante las primeras horas de la mañana del 24 de marzo de 1998, una joven llamada Amy Lynn Bradley desapareció. Antes de hablar del misterio, tenemos que hablar de Amy. Ella nació el 12 de mayo de 1974 en Petersburg, Virginia. En 1998, cuando desapareció, ella tenía apenas 23 años. El FBI la describe como una mujer de aproximadamente 1.67 metros de estatura, con cabello castaño corto y ojos verdes. También tenía varias características físicas muy particulares que podrían ayudar a identificarla. Tenía varios tatuajes, incluyendo un demonio de Tasmania relacionado con el baloncesto, un sol en la parte baja de la espalda y un símbolo en el tobillo derecho y una lagartija alrededor del ombligo, además de un arete en el ombligo. El sábado 21 de marzo de 1998, Amy viajó con su familia a San Juan, Puerto Rico. Ahí abordaron el Rhapsody of the Seas, un crucero del Royal Caribbean. El crucero los llevaría por diferentes puntos del Caribe. Primero estaba Aruba. Después el barco continuaría hasta Curazao. Posteriormente seguiría hasta Saint Martin y Saint Thomas, antes de regresar a San Juan, Puerto Rico, el 28 de marzo. No había ninguna razón para pensar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en un expediente del FBI. Pero el lunes 23 de marzo algo ocurrió, algo que cambiaría para siempre la vida de la familia Bradley. La noche del 23 de marzo, Amy y su hermano Brad estuvieron en el área de entretenimiento del barco. Había música, personas bailando, y entre los músicos que actuaban aquella noche se encontraba un integrante de la banda del crucero llamado Alistair Yellow Douglas. Amy fue vista interactuando y bailando con este joven. Y aquí debemos detenernos, porque durante años el nombre de Douglas ha aparecido repetidamente en las discusiones sobre el caso. Pero eso no significa que haya sido responsable de la desaparición de Amy. Las investigaciones posteriores no establecieron que Douglas fuera responsable de lo sucedido. La noche avanzaba y Amy finalmente regresó al área de su camarote. Los registros del sistema de cerraduras del barco sitúan el regreso de Amy y su hermano alrededor de las 3:40 de la madrugada. Su padre, Ron Bradley, se despertó aproximadamente a las 5:30 de la mañana y vio a Amy descansando en el balcón. Ese detalle es fundamental, porque significa que poco más de media hora antes que se descubriera su desaparición, un miembro de su propia familia tenía razones para creer que Amy estaba ahí. No había una alarma, no había gritos, no había ninguna señal evidente de peligro. Solamente una joven descansando en el balcón de un crucero. Ron volvió a dormir y entonces, aproximadamente a las 6 de la mañana, Ron volvió a despertar. Pero cuando volvió a despertar, Amy ya había desaparecido. La intensa búsqueda comenzó por todo el barco, pero Amy no apareció. Y mientras la familia buscaba respuestas, comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Había salido del camarote voluntariamente? ¿Había ido a algún lugar del barco
Una de las explicaciones más simples y al mismo tiempo más difíciles de aceptar es que Amy pudo haber terminado en el océano, pero nunca se ha demostrado que esto sea lo que ocurrió. Y aquí aparece una de las grandes dificultades del caso. No existe un desenlace confirmado. No existe un cuerpo que permita establecer una causa de fallecimiento. No existe una escena definitiva. No existe una explicación que haya sido demostrada ante un tribunal. Por eso, no podemos decir esto fue lo que pasó. Solo podemos decir esta es una posibilidad. Y después debemos preguntarnos, ¿qué evidencia la respalda y qué evidencia la contradice? La familia, sin embargo, tenía motivos para considerar que Amy podría seguir viva, porque después de la desaparición comenzaron a aparecer testimonios que cambiarían la dirección emocional del caso. Personas que habían asegurado haber visto a Amy después de su desaparición. El barco continuó hacia la isla Curazao y ahí, meses después, surgió uno de los testimonios más conocidos del caso. Un turista canadiense llamado David Carmichael afirmó haber visto en Curazao a una mujer que creía que podía ser Amy. La descripción incluía características físicas que coincidían con ella, incluidos tatuajes, pero la parte más inquietante del relato no era solamente la apariencia. Era la sensación de que aquella mujer estaba acompañada y podía encontrarse en una situación de vulnerabilidad. El testimonio se convirtió en una de las muchas pistas investigadas, pero no existe una confirmación independiente de que aquella mujer fuera Amy. Después aparecerían otros testimonios. Un miembro de la Marina estadounidense, William Hefner, afirmó años después que había encontrado a una mujer en Curazao que se presentó como Amy. Según el relato, aquella mujer había indicado que necesitaba ayuda. El testimonio fue investigado, pero nuevamente no se pudo establecer de manera concluyente que la mujer fuera Amy Lynn Bradley. Y entonces llegamos a una de las pistas más perturbadoras. Años después de la desaparición, la familia recibió fotografías de una mujer que algunas personas consideraron parecida a Amy. Las imágenes provocaron una nueva oleada de esperanza, porque Amy tenía características físicas muy particulares. Sus tatuajes podían ser identificables y la posibilidad de que estuviera viva seguía siendo algo que su familia no podía simplemente ignorar. Pero una fotografía inquietante no equivale automáticamente a una identificación positiva. Las imágenes fueron examinadas por profesionales, pero nunca se pudo determinar si la persona de las fotos era en realidad Amy. Con el paso de los años surgió una de las teorías más conocidas relacionadas con el caso, que Amy pudo haber sido víctima de un secuestro y posteriormente de trata de personas. Es una teoría que ha recibido una enorme atención y entiendo perfectamente por qué. Los supuestos avistamientos, la posibilidad de que alguien hubiera visto a Amy en la isla Curazao, los testimonios, la fotografía, todo parece formar a primera vista una narrativa. Pero aquí es donde tenemos que detenernos, porque no existe evidencia concluyente que demuestre que Amy fue víctima de una red de trata. Ahora volvamos a aquella noche en la que Amy fue vista por última vez, porque hay un nombre que aparece una y otra vez, el de Alistair Yellow Douglas, el músico del barco que habría interactuado con Amy durante la noche. Su presencia en la cronología hizo que muchas personas se preguntaran si él podía saber algo sobre su desaparición. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos.
El hecho de que alguien haya visto con vida a una persona antes de su desaparición no demuestra que haya participado en ella. Douglas negó estar involucrado en la desaparición de Amy y las investigaciones no establecieron que fuera responsable de lo ocurrido. Ahora volvamos al reloj, porque quizá el aspecto más importante de todo el caso sea precisamente ese pequeño espacio de tiempo. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, Amy fue vista en el balcón por su padre Ron. Pero a las 6 aproximadamente, Amy ya no estaba. Aproximadamente 30 minutos, tal vez más o menos tiempo, dependiendo de cómo se reconstruyan los testimonios y los horarios. Pero en algún momento en este intervalo ocurrió algo, y esa es la pieza que falta. No sabemos con certeza si Amy salió del camarote, si fue a otra parte del barco, regresó al área común, habló con alguien, sufrió algún accidente o fue llevada contra su voluntad. Ese intervalo es como una puerta cerrada. Sabemos lo que ocurrió antes, sabemos lo que ocurrió después, pero no sabemos qué pasó detrás de ella. Con el paso del tiempo, el caso llegó a convertirse en un asunto federal. El FBI continúa publicando a Amy como una persona desaparecida. Su ficha oficial señala la fecha de desaparición como el 24 de marzo de 1998 y proporciona sus características físicas y sus tatuajes para ayudar a identificarla. El caso no tiene una resolución definitiva. El FBI continúa solicitando información. La ficha actual ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a recuperar a Amy y a identificar, arrestar y obtener una condena contra la persona o personas responsables de su desaparición. Después de tantos años, el expediente sigue abierto. Existen varias teorías. La primera es algún accidente que pudo haber ocurrido, como que Amy pudo haber caído al mar. Si ocurrió de noche con el barco navegando y sin testigos directos, encontrar evidencia décadas después sería extremadamente difícil. Pero eso tampoco ha sido demostrado. La segunda teoría es una desaparición voluntaria. Es otra posibilidad que ha sido discutida, que Amy hubiera abandonado el área donde estaba sin informar a su familia. Y la tercera teoría es la intervención de otra persona, que alguien hubiera provocado su desaparición. Esta posibilidad incluye teorías de secuestro y trata de personas, pero nuevamente no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que esto ocurrió. Hay algo profundamente humano en este caso, porque para nosotros como espectadores puede ser tentador preguntar, ¿qué teoría es la más interesante? Pero para la familia Bradley existe una pregunta mucho más importante. ¿Dónde está Amy? No importa si han pasado 5, 10 o 20 años. El tiempo no convierte una desaparición en una respuesta. Y una persona desaparecida no deja de importar porque el mundo haya seguido adelante. Amy era muy joven, tenía una vida, tenía una familia, tenía amigos, tenía planes y su familia no recibió la oportunidad de cerrar esa historia. El 24 de marzo de 1998, Amy desapareció durante un viaje que debía ser simplemente unas vacaciones familiares. El barco Rhapsody of the Seas continuó su recorrido. Llegó a Curazao, después siguió hacia otros destinos y finalmente regresó a San Juan, Puerto Rico. El barco continuó navegando, pero para la familia Bradley el tiempo se detuvo aquella mañana. Desde entonces han aparecido pistas, testimonios, fotografías,
teorías, esperanzas y decepciones, pero ninguna de ellas ha podido responder definitivamente a la pregunta que permanece en el centro de este expediente. ¿Qué ocurrió realmente con Amy? Quizá algún día aparezca una persona que recuerde algo que nunca contó. Quizá exista un documento perdido, una fotografía, una evidencia, una pista que alguien decidió guardar durante décadas. O quizá la respuesta se encuentre en un lugar que nadie ha vuelto a mirar. No lo sabemos. Y esa es precisamente la razón por la que este caso continúa abierto. Porque Amy no tiene un lugar donde su familia pueda ir a despedirse. No existe una tumba, no existe una explicación definitiva, no existe un final, solamente una fotografía, un nombre y una fecha. Y una familia que durante años ha esperado volver a saber de ella. El FBI continúa solicitando información sobre su desaparición y mantiene una recompensa para quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrarla. Esto fue Memorias Clasificadas, un lugar para los casos que quedaron sin respuesta, para las personas que todavía están siendo buscadas y para las historias que el tiempo no consiguió borrar. Si este caso te dejó pensando, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo expediente.